leerles en Hechos capítulo 8, versículo 26. Si usted lo quiere buscar y seguirme, está bien. Si no, no se preocupe, fíjese de mí, lo voy a leer de la Biblia. Hechos 8, 26 cuenta la historia de un predicador, ¿verdad? Que se fue al desierto a compartir con un morenito, con un etíope, y terminó en un bautismo. Es un clásico, ¿verdad? Es un clásico. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, 26, dice: y un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende desde Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Un clásico de lo que es el ejercicio del bautismo. Mire, dos cosas nos dejó el Señor como orden, como un acto simbólico que en sí mismo no es milagroso, pero que tiene una representación muy importante de algo que Dios quiere que recordemos. Una es el bautismo y otra es la Santa Cena. Son las dos cosas que Jesús dijo que había que hacer. Entonces, una de las cosas por las que la gente se bautiza, o porque yo me bauticé, número uno es por obediencia. Antes de todo, es por obediencia. Si Jesús lo dijo, yo lo hago. Y si me hubiera dicho que me bautizo haciendo el pino, me bautizo haciendo el pino. O sea, yo en eso no entro porque no voy a debatir con Jesús nada, ¿verdad? Pero sí tiene un sentido. Mire, algunos preguntan, es que yo ya me bauticé de pequeño, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué me tengo que bautizar otra vez? Hombre, yo creo que de pequeño, si no todos, prácticamente todos los que estamos aquí nos bautizamos de pequeño. Lo que pasa es que la gran diferencia está en que si el sentido del bautismo es el hecho de declarar y proclamar que yo soy un seguidor de Jesús, que es de lo que quiero compartirles hoy, y que yo quiero vivir para Jesús, ¿verdad? Y estoy enunciando un pensamiento, un razonamiento al que yo he llegado como conclusión de una serie de experiencias, pues evidentemente al pensar en un niño, eso no puede haber ocurrido. Pero el bautismo de niños es malo. No, ni es malo ni es bueno. Yo creo que emocionalmente tiene una carga emocional muy buena, muy interesante, porque es un gran deseo de parte de todos, especialmente de sus padres, de que ese niño ame a Dios, ese niño siga a Dios, Dios esté con él. Todo eso es perfectamente bueno y legítimo. Pero lo que es el bautismo de la Biblia, no. ¿Por qué? Porque para el bautismo de la Biblia se requiere un ejercicio de voluntad. Es decir, yo decido seguir a Cristo. Nadie me va a obligar a seguir a Cristo. Nadie me va a condenar a seguir a Cristo. No, yo decido seguir a Cristo.
Empezando por la propia palabra de bautismo. Mira, la palabra bautismo viene de la palabra baptizo. Y la palabra baptizo significa inmersión total. Por eso los bautismos suelen ser en ríos, suelen ser en el mar. Hombre, aquí tenemos la facilidad de poderlo tener aquí mismo. Y no tenemos que ir a la playa y no tenemos que estar haciendo un montón de cosas que tendríamos que estar haciendo. Aquí lo hacemos bien recogido, la gente se cambia allí, ¿verdad? Y todos podemos verlo, lo podemos grabar en vídeo. O sea, lo hemos hecho un poquito más fácil, pero la idea sigue siendo la misma. La gente tiene que ser sumergida por lo que significa. Por lo que significa. Y es que yo estoy enterrado y muerto a la vieja manera de vivir y me levanto nuevo para una nueva manera de vivir. Antes vivía sin Dios, ahora vivo con Dios. Y esa preocupación es la que me invita a ir y a hacer el bautismo, a vivir el bautismo, porque es una experiencia. ¿Cuántos aquí se han bautizado? A ver, bueno, un buen grupo. Muy bien. Pues entonces usted ya sabe de lo que hablo. Ahora, lo del bautismo y ahora volvemos a eso. Lo que el Señor me traía en esta mañana era la idea de un cristiano de verdad es un revolucionario. Diga conmigo, revolucionario. Fíjate qué interesante, pero no a lo malo, sino a lo bueno. Me explico. Cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús nunca hizo una huelga. Tampoco hizo una marcha, protesta por no sé qué cosa. No vemos a Jesús soliviantando a la gente para que crear un tumulto y llamar la atención de las autoridades. Y aunque nunca fue intencional, sí es verdad que su forma de participar en la sociedad creó problemas. Donde hay cristianos de verdad va a haber problemas. Porque el cristiano lo que está haciendo, al igual que Jesús hizo, lo que está haciendo es intentando aplicar en su vida el formato que Dios ha establecido. ¿Cómo debe vivir un hombre que honra a Dios? ¿Cómo debe vivir una mujer que honra a Dios? Bueno, pues ahora es mi preocupación. Porque yo los respeto a ustedes mucho y me caen todos muy bien, los que conozco y los que no conozco. Pero entre tratar de quedar bien con ustedes y tratar de quedar bien con Dios, yo lo tengo claro. Con todo el respeto. Entonces, lo que Dios me dice es un mensaje y lo que recibo de afuera es otro mensaje. Jesús nunca estuvo preocupado por cambiar su sociedad. A veces esto me hace pensar en cómo nosotros, o yo en particular, me afano a veces por tratar con el alcalde y con el presidente del cabildo y cómo lo hago y qué hacemos, ¿protestamos o no protestamos? ¿Salimos las iglesias a las calles a manifestar nuestra posición o no? Y dan ganas. No solo de salir a la calle, sino llevar bates de béisbol y otras cosas. Porque por ganas dan ganas. ¿Por qué? Porque ves la injusticia, porque ves que el avasallamiento y ves la falta de solidaridad y la falta de respeto, van contra, muchas cosas van contra la propia palabra de Dios, descaradamente, etcétera, etcétera. Y hierve la sangre. ¿A cuánto les hierve la sangre de vez en cuando? ¿Verdad? Pero cuando tú miras a Jesús, Jesús nunca actúa así. Interesante eso. Cristo nunca actuó así. Pero Cristo fue un revolucionario. ¿Por qué lo quisieron matar si no golpeaba a nadie? Si no fue en contra de nadie. ¿Por qué lo quisieron matar? ¿Por qué finalmente lo mataron? Si nunca atentó contra el rey, nunca atentó contra el César, nunca atentó contra Pilato. Porque cuando uno es de verdad cristiano y trabaja en reflejar lo que Cristo ha hecho en uno, oiga, va a tener un pleito
¿Por qué? Porque la gente que no conoce de Jesús y que no sabe de Jesús, que no está enamorada de Jesús, su planteamiento, su registro de vida no va acorde con la palabra. Entonces, cuando ve en ti la honestidad, cuando ve en ti sinceridad, cuando ve en ti esas virtudes que todo el mundo sabe que son virtudes, pero que no están de moda, pero todo el mundo sabe que son virtudes, eso les descubre a ellos su mal. El bien es luz y la luz destaca lo malo en la gente. Por eso a la gente que vive mal no le gusta estar con la gente que vive bien. Y cuando tú fuerzas esa situación se crea una crisis, hay un choque. Ahora en la clase que estábamos dando de GPS, que a todos los que les gustaría empezar a conocer cosas de la iglesia o de la palabra, les invito los domingos a las 10 tenemos clase aquí. Esté bienvenido, todos pueden venir, de 10 a 11. Ahí estábamos hablando de cuando Cristo nos cambia bien a nuestra vida y de verdad nos convertimos a Él al punto de querer hasta bautizarnos. Una de las cosas que cambia es mi forma de reaccionar en la vida. Yo ahora tengo otro tipo de actitud. Deberíamos tener otro tipo de actitud. Ahora, como decíamos en esta clase, somos relevantes. ¿En qué soy relevante? En que hay algo distinto a mí que me destaca. Y no lo busco para destacar. Simplemente es el hecho de que al trabajar o vivir de cierta manera, la gente alrededor se va a dar cuenta. Porque no es lo normal. No es normal no mentir. Eso no es normal. Lo normal es mentir. Lo normal es intentar sacar provecho todo lo que pueda de toda la gente que me rodea. Eso es lo normal. Lo normal es que yo salga ganando en la conversación, tenga o no tenga razón. Eso es lo normal. Lo normal es imponer mi razón sobre las demás. Eso es lo normal, sin atender a cuál de verdad es más ecuánime o justa o balanceada. Ese es el medio, entre otras miles de cosas en las que vivimos. En cuanto alguien se sale de esos patrones y quiere vivir como Jesús vivió, se encuentra con los problemas que Jesús tuvo. ¿O no le pasó lo mismo a Pablo? ¿Pablo empezó alguna manifestación? ¿Pablo levantó la bandera para ir en contra y machacar a no sé quién? No, pero lo vemos en muchas partes del libro de los Hechos, donde él predicando salía corriendo. Salía corriendo porque lo querían matar. ¿Qué había hecho? Lo que hace es que la verdad, la luz, saca a flote el pecado. Evidencia el pecado. Y a nadie le gusta estar constantemente acosado por la verdad cuando quiere vivir en la maldad. Nadie. Por eso al que vive mal, no le gusta que el que vive bien viva cerca. Porque se siente acusado. ¿Sabe? Esto de ser cristiano tiene su intríngulis, ¿verdad? En el libro de los Hechos dice lo siguiente. Habían llegado a Tesalónica, Pablo y Silas estaban predicando, y en el capítulo 17, versículo 6 dice, pero no hallándolos, porque estaban buscando a Pablo y a Silas para apedrearlos, dice, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, y mire qué frase, gritando, los de Tesalónica, los importantes, sobre aquellos que habían venido, que eran Pablo, Silas y otros discípulos más. Dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. Déjame preguntarte, tú probablemente dices que eres cristiano. Se quedaron todos callados. Miren, silencio. Todos ustedes que dicen que son cristianos, yo digo que soy cristiano. No me jacto de ser cristiano, no, yo reconozco, yo quiero además que me identifiquen como cristiano. Quiero que la gente lo sepa, no tengo problema con eso. Pero dice, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Yo te pregunto,
¿qué mundo estás trastornando tú? ¿Cómo se trastorna el mundo? Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. ¿Qué estás trastornando tú? ¿Qué estoy trastornando yo? ¿Qué está trastornando esta iglesia? ¿Hace falta una huelga? ¿Hace falta una marcha protesta para trastornar la sociedad? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que hace falta son vidas de verdad íntegras que viven como Jesús vivió. Vidas íntegras con una preocupación, y es que lo que Jesús vino a hacer y Él se fue y lo delegó en nosotros, nosotros lo hagamos, que es ir al mundo entero a decirle que cuando esto termina viene la muerte y después de la muerte viene un juicio, y mira por dónde después de ese juicio hay un cielo y un infierno y no hay más, y todo lo demás son inventos, pamplinas del diablo para engatusarnos y distorsionar la verdad, llevarnos a un engaño y a una muerte engañada para despertarnos una realidad que será inevitable. La gran preocupación de Cristo no fue que fuéramos buenas personas. La gran preocupación de Cristo era que todo el mundo se reconciliara con Dios para que tuvieran vida eterna. La gran preocupación de Cristo no era que tú vivas una buena vida aquí, que también es importante. La preocupación de Cristo era que tú no vayas al infierno. Por eso murió en una cruz. Por eso hizo suyos todos los pecados de todos nosotros. Por eso llega un momento donde el Padre, dice la Biblia, no puede mirar al Hijo, porque en ese momento el Hijo está cargando, dice literalmente, el pecado de todos nosotros. Y como carga el pecado de todos nosotros, el Padre no puede ver el pecado y aparta su vista. Jesús muere en la cruz, y cuando muere, muere por un solo pensamiento: que tú te salves. Nada más. Ahora, la decisión de hacerlo o no hacerlo es tuya, pero Él abre la puerta. Esa es la gracia de Dios, don no merecido, don inmerecido, que me lo ofrece no porque soy guapo, ni me lo merezco, ni he hecho nada, sino porque me ama. Esto es. Y esa es la iglesia, y ese es el cristianismo que en realidad tenía que ser base y condicionar, debía condicionar toda nuestra vida. Los que trastornan el mundo. En otro pasaje, bueno, en varios pasajes se le denomina el camino. Le llamaban el camino, ese camino, ¿verdad? En Hechos 24, 14 dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, el camino, ¿verdad? Y lo consideraban una herejía porque atentaba contra el judaísmo, a los conceptos tradicionales del judaísmo. Entonces eso es un de raíz judía, pero son heréticos, ¿no? Son otra cosa. No, lo que había venido era ampliar la visión y a cumplir las profecías que del Antiguo Testamento se habían dado. Y es que Jesús vendría a ser el Mesías prometido, cosa que los judíos ni hoy aceptan. Y le llamaban el camino. Todo por identificar algo que marcaba una gran diferencia. Pero ¿dónde estaba la diferencia? La diferencia no estaba en el alboroto, la diferencia estaba en la vida de cada uno. En la vida tuya. Es como tú eres relevante donde trabajas. Es como tú, si eres relevante en la familia en la que vives, en el vecindario donde vives, en ese lugar de ocio, de deporte, o donde tú pasas tu tiempo, ¿verdad?, de recreo. Tú tienes que ser relevante. Y eso marca la diferencia. Y lo último que quería dar en este sentido, este detalle, es cuando se les llama cristianos, ¿verdad? Dice la Biblia que en Antioquía se les llamó cristianos. Hechos 11, 25, 26. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo es Pablo. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ya le pusieron nombre a esa gente. Cristianos, sí, porque eran seguidores de Cristo. Entonces Cristo, cristianos. Y ese nombre identificó entonces a una serie de personas
que hablaban de Dios de cierta manera, que se comportaban y que marcaban una diferencia. Por eso fueron perseguidos. Sin levantar un arma, sin levantar la voz, sin armar alborotos, sin querer llamar la atención sobre sus personas, ellos marcaron una diferencia y crearon un tiempo diferente. Han pasado 2000 años. Una de cada 3 personas en el mundo dice ser cristiana. Somos 7.000 millones. 7.000 millones. El cristianismo ha llegado a ese nivel. Pero todavía en muchos aspectos no es de verdad conocido. ¿Cuál es la esencia del cristianismo? Es la relación que yo tengo con Jesús. Cristiano no es el que lleva una Biblia. Cristiano no es el que se pone el letrero aquí que dice Cristo, se cuelga una medalla así de grande o un crucifijo que le llega hasta los pies. El cristiano va adentro. Y por eso el bautismo tiene el sentido que tiene. Hoy varias personas se van a bautizar y entrarán. Y mire, entran secos y salen mojados. Porque más milagro no va a haber. Lo que hacen no es en sí mismo milagroso. Lo que van a hacer es representar lo que ya pasó en su interior. Y si entran sin haber pasado nada, que también pudiera ser, ¿verdad? Que alguien dice, ay, yo me quiero bautizar y aquí me engaña a mí, engaña a todo el mundo y se bautiza. No hay problema. Entra como pecador seco y sale como pecador mojado y no pasa nada. O sea, porque no va a pasar nada. Pero Jesús dijo que esto teníamos que hacerlo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si yo creo, el siguiente paso a después de creer es desde el paso del bautismo. Jesús mismo se bautizó. Pablo se bautizó. El bautismo es no es el, como dice alguno, dice, bueno, yo me bautizo, pero cuando sea más perfecto. No, es que el bautismo no es una señal de perfección. El bautismo es señal de línea de salida. Ahí empiezo mi carrera. Entonces yo lo que quiero es declarar al mundo entero, estoy enamorado de Jesús. Quiero vivir con Jesús. Voy a serle fiel. Y Él va a ir conmigo todos los días de mi vida. Y pasaré la eternidad con Él. Y quiero que todo el mundo lo sepa. Quiero que todo el mundo lo sepa porque quiero que todo el mundo viva lo que yo estoy viviendo. Y esa es la revolución. La revolución tiene que ver con tu corazón y con tu interior. Cierra un momento tus ojos y vamos a terminar haciendo una... Yo quiero que pienses por un momento, medites por un momento en lo que estamos hablando. Cuando uno se bautiza, le está diciendo al mundo entero, estoy enamorado de Jesús. Le está diciendo al mundo entero, ¿sabes? Yo quiero vivir con Cristo. Y le está diciendo en un mensaje subliminal, deseo lo mejor para ti y espero que tú lo conozcas como lo conozco yo. Por eso Jesús dijo que el bautismo debía ser público. No es algo escondido, secreto. No pertenece a una logia mística secreta. El bautismo es algo público, porque es una manifestación al mundo entero de que yo voy a caminar con Jesús. Pero también es un mensaje al mundo entero. Ven tú también y camina con Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana, medita un momento ahí donde estás. Dile, Señor, quiero vivir contigo. Quiero vivir como a ti te agrada. Quiero hacer tu voluntad. En esta mañana yo siento que hay personas que están reconciliándose con Dios. Y me alegro. Porque creo que es lo que Dios quiere. ¿Te alejaste del Señor? El Señor está aquí con los brazos abiertos. ¿Has tenido un bajón? ¿Te has enfriado? ¿Sabes? El Señor quiere decirte, ven
caminemos juntos. Y yo te invito ahí donde estás a que hagas conmigo una oración y le vamos a pedir perdón a Dios. No sé si lo hiciste 1000 veces o no lo has hecho nunca, pero sea como fuere, yo te invito a que en esta mañana hagas esta oración conmigo. Todos en este auditorio hagamos una oración unida en este sentido. Y te voy a pedir también que te pongas de pie. Ponte en pie, por favor. Y así. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojos. Esto es algo muy personal. 1 minuto solo. Esto es algo muy personal. Cierra tus ojos. Y repite conmigo. Dile, Señor Jesús, en esta mañana te confieso que quiero más de ti. Te quiero conocer. Quiero experimentarte en mi vida. Y por eso te quiero pedir perdón. Porque creo que en aquella cruz, hace 2000 años, tú pagaste por mí para que yo tenga vida eterna. Y te doy las gracias, porque yo no lo podía conseguir. Señor Jesús, te entrego mi presente y te entrego mi futuro. Y te pido, Señor, que me ayudes a vivir día a día contigo.